Vamos a cantar desde el himnario. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor amable. ¿Qué fecha es hoy más? 26, ¿no? 26 o 27. 27. Estamos en noviembre, octubre. Octubre, 27 de octubre. Sí, del 2021. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a cantar del himnario. Ahí está la parte de los coros al final. El 76. Gloria al nombre del Señor. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien tal Dios tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias por la justificación, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias porque Él nos limpió. Aleluya. Nos limpió con su preciosa sangre. Alabado sea su Él nombre. borró nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y bueno, y ahora somos justos. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a cantar el coro número el 65. Aleluya, gloria a Dios. Alabado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Bendito el Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya mora en mi ser. Y es por eso que yo le adoro. Siempre feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerza me da. Si estoy
Gracias. Gloria a Dios. Cristo ha roto Aleluya. todas mis cadenas, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es mi paz. Él es mi paz. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado eres, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Vamos a cantar el último coro Jesús. de nuestro himnario. Gloria a Jesús. Gracias, Señor amado. Aleluya. Vamos a cantar Gracias. el número 20. Alabado. Coro 20. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño, Él es real. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño, Él es real. Él es el gozo, la paz, el amor y la victoria. Estoy hablando de Jesucristo. Él es el gozo, la paz, el amor y la victoria. No es un sueño, Él es real. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño, Él es real. Cristo es realidad. Cristo es realidad. No es un sueño, Él es real. Él es el gozo, la paz, el amor y la victoria. Estoy hablando de Jesucristo. Él es el gozo, la paz, el amor y la victoria. No es un sueño, Él es real. Aleluya. Gracias, Gloria Señor al Jesús. Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a seguir chiquitito un poquito más de agua, hermanos, Bendito porque es un día de Señor. mucho calor. Bendito Gloria a Dios. Atendiendo eso, Tú vives por siempre, Jesús. le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar por la Aleluya. petición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por todos los hermanos que no han podido venir y por cada una de las peticiones que ustedes tienen Alabado eres, Señor. en su Amén. Gloria a corazón. Dios. Vamos a orar por nuestro país, En nombre de Jesús.
Vamos a orar para que el Señor traiga sanidad en el mundo entero. ¿No? Que el Señor envía a los hospitales sus siervos, sus siervas, ¿no? Que oran por los enfermos, que los respalden con prodigios, milagros y diversas maravillas. También vamos a orar por los que están en las cárceles, por nuestros vecinos, hermano. Que el Señor bendiga al barrio, que nuestro barrio sea un lugar de paz, Amén. un Gloria a lugar Dios. de seguridad, que los espíritus inmundos que quieren gobernar en nuestros barrios por medio de las religiones paganas, por medio de la idolatría, el Señor reprenda Amén. y que pueda gobernar la iglesia, su espíritu, ¿no? En el barrio, que las Amén. familias tengan paz, que los vecinos puedan conocer a Jesús, que ellos puedan acercarse. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y también vamos a hablar por el día domingo que tenemos el aniversario y que vamos a festejar. Amén, hermano. Amén. Hermano Juan nos dirige al trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu Agradecido, nombre. Padre, porque estamos reunidos aquí nuevamente, Señor, Gloria a Dios. en el lugar, Señor, juntamente con mis Alabado hermanos, sea Señor. Jesús. Te doy gracias, Aleluya. Padre, porque tú nos has dado un día más de vida. Señor. Aleluya, gloria a Dios. Señor. Gracias por la oportunidad que nos dan, Señor, después de estar a cuenta Para la gloria y la contigo, honra de Señor. tu Alabado sea Gracias, tu Señor, nombre. Padre, Aleluya, hemos gloria a podido Dios. alabarte, Señor, con Gracias, Señor. Señor. Mi alma te Sabiendo alaba, te que bendice, en ti, Señor. Señor, encontramos esa paz, Aleluya, ese gloria a gozo, tu Señor, nombre. Amén. esa tranquilidad. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Te pedimos, Padre, por todos los hermanos que aún no han podido llegar a este lugar, Señor, Amén, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor amado. ayúdanos, Señor, a verdaderamente a que ellos puedan volver a tu casa, Señor, volver a reunirse con el cuerpo, Señor, para que así podamos, Amén, Señor, gloria a juntamente Jesús. edificarnos, Señor, los unos con los otros. Gracias, Padre, te pedirte también en esta tarde, Señor, por todos los enfermos que hay en los hospitales, Señor. Amén, gloria a Dios. Que usted esté, pues, dando la oportunidad, Señor, para que ellos puedan, Señor, recibirte en sus corazones. Amén, Señor. gloria a Y también, Jesús. al recibir en su corazón, ellos Gracias, Señor, Señor. van a tener la sanidad, Señor. Amén, Gracias, aleluya, Padre, gloria a Dios. también por los encarcelados, Señor. Como los Aleluya, encarcelados, gloria a que tú Dios. Gloria, eres gloria al Señor, nombre de Jesús. predicar el evangelio a esos lugares, Señor, sabiendo que no todos lo hacen, Señor. Amén. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es su nombre. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das. Amén, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Agradecidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Gracias. Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 4 de Gálatas Amén. para ir avanzando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos miran por Facebook. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno. Gloria a Dios. Puedan inscribirse en el canal Bendito de Jesús. de Señor. de Facebook de la iglesia Amo Jesús. para poder alcanzar con este mensaje de gracia a muchos hermanos. Gloria a Dios. Usted que mira el Facebook, que mira el canal, Gracias. pueda invitar a sus amistades, ¿no? Para que escuchen Señor. la palabra del Señor. Gloria a Dios. Invítelos para que ellos también puedan inscribirse y así vamos Alabado. aumentando la cantidad de Gloria a Dios. inscriptos, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, gloria al nombre del Señor. Te adoramos, Señor. El domingo tenemos la mesa del Señor por ser el día del aniversario. Aleluya. ¿No? Como es el día del aniversario, vamos a tener la mesa del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 4 dice, también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Y entonces, fíjese lo que nos hace ver aquí, ¿no? Alabado.
dice que el heredero es niño. Y bueno, y dice que no difiere del esclavo, no tiene diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Y el esclavo, si bien hay una diferencia entre el esclavo y el hijo, porque el hijo es heredero de todo, pero el esclavo no es heredero de nada. Pero acá, cuando es niño, la persona, espiritualmente, es niño porque no ha desarrollado su mente, no en Cristo, no ha tenido un crecimiento en Cristo, es niño, es igual que un esclavo. Y acá cuando usa la palabra de esclavo, usa esclavos al pecado. Es igual que un esclavo, dice. Es igual que un pecador. Porque al ser niño, no conoce, como es niño recién nacido, es un bebé, no sabe diferenciar entre la carne y el espíritu. Y eso le pasa a muchos hijos de Dios que nacen, cada día nacen hijos de Dios a montones, ¿no? Personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos son niños. Y también hermanos que salen de la legalidad y vienen a la gracia, son niños también, ¿no? Y Pablo le hace ver a ellos que en nada difiere un niño en Cristo con un esclavo, con aquel que está pecando diariamente, ¿no? Con aquel que vive conforme a la carne, ¿no? Conforme a las concupiscencias. No hay diferencia entre ese siervo, ese que era siervo del pecado, ¿se acuerda cuando nosotros éramos siervos del pecado? Que un niño, que un recién nacido espiritualmente, que una persona que recibió a Cristo y no ha crecido todavía en el conocimiento, en el discernimiento, en el entendimiento, no ha crecido en cuanto a su realidad de lo que él es, y es como un siervo, es como un pecador, fíjese. Y ahora nosotros podemos entender por qué nosotros tuvimos tantos años en la legalidad y vivíamos en la carne, y pecábamos, y robábamos, mentíamos, hacíamos cosas que no teníamos que hacer, no porque la queríamos hacer, sino que no sabíamos nosotros cómo liberarnos de eso. Nadie nos enseñó. Gloria a Dios. No había maestros en la iglesia que nos enseñaran cómo dejar de ser niño para poder hacer un mancebo, un joven ya, ¿no? O un hombre espiritual. Gracias, Señor. Entonces Pablo dice, también digo, así como él dijo que la ley no conducía a Cristo, ¿no? Que la ley no tenía nada que ver con la gracia, ni tampoco la gracia tenía que ver con la ley, aunque la gracia no aborrece a la ley, sino que la gracia la coloca en el lugar que le corresponde. Amén, gloria a Dios. Así también él dice, como dijo eso, y otras cosas, como por ejemplo, que la ley no es de la fe, ¿no? Que aquellos que viven conforme a la ley no están en la fe, sino que están en las obras. Eso dijo el apóstol Pablo. Y también cuando Pablo le resistió a Pedro porque era de condenar lo que Pedro hacía, bueno, así también dice, digo que entre tanto que el heredero es niño, ¿no? En nada difiere del esclavo. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor porque esto es maravilloso, poder entender esto, Gracias. poder comprender esto, porque cuando no entendemos lo que leemos, entonces es como que no podemos desarrollar nuestra mente espiritual. Entonces, en nada difiere el niño que el esclavo, en nada. Más, está bajo, aunque es señor de todo, dice, el hijo, el niño, es heredero de todo. Ellos son herederos, pero no pueden heredar porque son niños, ¿no? Y son niños porque ellos viven en la carne,
¿no? Como Pablo les habló a los, vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, en adelante. Él les llamaba niños porque ellos vivían en la carne. ¿Cuándo llamamos niño a un hermano? Cuando él vive en la carne, aunque esté en una iglesia de gracia. Aunque esté en una iglesia de gracia, porque muchos hermanos están en la gracia, pero son niños, porque viven conforme a la carne. Si alguien encontró, puede leer. ¿Amor? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Alabado sea el Señor. Fíjese, hermano amado. ¿No? Y ellos eran niños por lo que ellos manifestaban. ¿No? Por su conducta eran niños. Eran carnales. Andaban conforme a los deseos de la carne, conforme a las concupiscencias del cuerpo humano. Y él no le pudo dar en aquel tiempo alimento sólido y tampoco ahora le podía dar alimento sólido, ¿no? Porque eran carnales. Pero nosotros ya dejamos eso. Amén. Estamos haciendo esta mención dado de que estamos estudiando el libro de Gálatas, pero no nos pongamos en el lugar de niños carnales. Nosotros somos hombres espirituales. Aleluya, gloria a Dios. Porque hemos crecido en tan poco tiempo, hemos crecido lo que a muchos les llevó toda una vida. Y algunos vivieron una vida y nunca crecieron. Murieron siendo niños carnales porque hubo muchos años dentro de las iglesias que no hubo enseñanza, que no hubo adiestramiento. ¿Vio? Y entonces por eso los hermanos no pudieron crecer. Y murieron sin herencia, porque sabemos que un niño, aunque es heredero de todo, no puede heredar porque es niño. Así dice la palabra del Señor. Amén. Mas está bajo tutores, dice, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, ahí nos tenemos que poner nosotros, cuando éramos, usted ya no es más un niño, ¿no? Que necesita ser llevado, que necesita ser traído, que necesita que le digan a usted lo que usted tiene que hacer. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted ya ha crecido, su espíritu creció, su mente se ha desarrollado. No se vea como un niño que necesita curadores o cuidadores, sedadores, ¿no? Hasta el tiempo. Ya el tiempo del Padre llegó para nosotros. Amén, gloria a ¿No? Dios. Por eso estamos en la gracia, hermano. Aleluya. Por eso el pastor no está tanto encima de los hermanos. Porque él quiere que los hermanos aprendan a conducirse por el Espíritu. ¿No? Por el Espíritu que lo conduce al pastor. Es el mismo Espíritu que lo conduce al más pequeño de entre nosotros. Es el Espíritu, porque ahora sabe discernir. O sea, por el conocimiento que ha recibido, por el entendimiento que ha tenido, sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No hace falta que el pastor esté detrás señalándole, ¿no?, si lo que está haciendo está bien o está mal, porque ya tiene una comunión con el Espíritu. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen a eso? Amén, gloria a Dios. Nosotros no necesitamos de tutores ni de cuidadores, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y si bien yo puedo aceptar una amonestación, una palabra del pastor, pero está el Espíritu Santo guiándome. Alabado sea el Señor. Entonces dice, así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos, ¿vio? Éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Ahí en el capítulo 2 podíamos leer el versículo 4 del mismo Gálatas, donde dice, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. 2:4. Amén. Y esto
a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Acá dice para reducirnos a servidumbre. ¿Para qué quieren los hermanos que no conocen la gracia? ¿No? ¿Usted cree por qué vienen a hablar con nosotros? Vienen para querer reducirnos a esclavitud. Pero ellos no se dan cuenta que si nosotros volvemos con ellos, vamos a ser siervos del pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que en el único lugar donde nosotros no podemos pecar es en la gracia. Y esto lo tenemos que profundizar un poco. Cuando decimos que no podemos pecar porque estamos en la gracia, tenemos que aclarar, tenemos que subrayar esto, porque es una expresión vaga si no se aclara. Cuando decimos que cuando estamos en la gracia no podemos pecar, queremos decir que no podemos pecar voluntariamente. Nunca en la gracia un hermano o una hermana puede estar de acuerdo con el pecado. Amén, gloria a Dios. Nunca. Aunque haga lo indebido ese hermano, esa hermana. ¿Y por qué hace lo indebido? Porque se está descuidando en su vida de comunión con el Señor. Se está descuidando en su vida de comunión con la iglesia. Se está descuidando en su vida de comunión con la palabra de Dios. Entonces ese hermano, aunque está en la gracia, puede pecar. Puede cometer un yerro. Pero no lo hace a propósito. Lo hace por descuido. No lo hace por ignorancia. Lo hace por descuido. Involuntariamente. Y ahí tenemos en Romanos, como leímos los otros días, leímos en Romanos en el capítulo 7, versículo 13 en adelante, si algún hermano puede leer, alguna hermana, y ahí vemos que un hijo de Dios nacido en la gracia no puede pecar voluntariamente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nos queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ninguno nacido en la gracia es un adversario de Dios, un enemigo de Dios. Porque nosotros éramos enemigos de Dios cuando estábamos en Adán. Pero ahora hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuánto es lo que es? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces ahí dijimos Romanos 7 del 13 en adelante. Si algún hermano o hermana puede leer fuerte, por favor. Sí, hermano. Romanos capítulo 7, verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por él, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén, hermano Juan, gracias. Veo que hacemos lo que aborrecemos. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando somos niños, cuando no entendemos todavía, cuando no crecemos espiritualmente. ¿Cómo crecemos? Naturalmente, por medio del alimento que comemos. Amén. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Por medio de las palabras que comemos. Que es la palabra de Dios. El único alimento que nos hace crecer espiritualmente es la palabra de Dios. ¿Vio? Por eso comemos del Señor, bebemos del Señor y en consecuencia crecemos espiritualmente. Entonces, ¿cuándo hacemos lo que no queremos? Cuando somos niños. Así. Entonces sigan leyendo por favor el hermano Juan. Amén. Así que lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Es el pecado que todavía mora en el creyente, ¿no? Ahora, muchas veces el pecado no mora en el creyente, porque el creyente, no cuando es niño, sino cuando ya es crecido en Cristo, el pecado está crucificado en el cuerpo de Cristo. Pero cuando es niño, todavía el pecado está ahí.
en el creyente. ¿Por medio de qué? Por medio de la vieja creación, la cual él no se ha despojado, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 9, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, todavía no lo hizo. Y como no lo hizo, entonces peca involuntariamente. Pero cuando él se apropie de lo que Cristo hizo, ¿qué hizo Cristo? Llevó su cuerpo de pecado a la muerte, lo crucificó, lo enterró y nunca más resucitó. Cuando él se apropie de eso, entonces el cuerpo del pecado ya no va a ser parte de su vida, sino que ahora él vive en un vaso de barro o contiene un vaso de barro que contiene un tesoro. Entonces, de manera que ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Amén, gloria a Y Dios. Pablo está hablando de estas cosas en el capítulo 7 de Romanos. Pero salteamos, cuando venimos al estudio de Romanos, salteamos del capítulo 5 y vamos al capítulo 7. Y después volvemos al capítulo 6, donde está el remedio para este problema. ¿Cuál es el remedio para este problema? La cruz. Aleluya, gloria a Amén. Dios. ¿Se entiende, no, hermano? Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios que el año que viene el hermano Nicolás va a predicar el libro de Romanos. Y entonces lo van a poder entender mejor, porque él tiene mejor discernimiento. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, el hermano Juan, podría seguir leyendo el 17, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Un poquito más. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero el no hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay que terminar con el pecado. El culpable es el pecado. ¿Y dónde se terminó con el pecado? En la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Él crucificó al pecado. Jesús lo mató al pecado. Aleluya, gracias. Por lo tanto, lo destronó, por así decirlo. Amén, gloria a Lo Dios. destronó. Ya no tiene el poder que tenía antes. Jesús lo venció. Porque Jesús fue tentado a pecar, pero él nunca pecó. Amén. Y de esa manera él venció al pecado. Aleluya. Ahora a nosotros nos toca vencer al pecado. No pecando. Pero no pecamos para vencer al pecado, sino porque Jesús venció al pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos, volviendo ahí a Gálatas, quiere decir que uno que es nacido de Dios, uno que es nacido y crecido en la palabra, en el conocimiento, esa persona ya no puede pecar. No presenta su cuerpo para pecar, sino que todo lo que la gracia nos revela a nosotros, lo que nosotros somos en Cristo, lo que Cristo hizo para que nosotros seamos lo que somos, todo lo que la gracia nos revela a nosotros, no es para darnos libertad para pecar o para vivir una vida indiferente a la voluntad de Dios, sino que todo lo que la gracia nos muestra a nosotros por medio de la redención es para que nosotros podamos vivir dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Porque, como dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley. De ninguna manera, dice. Pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. Sino que la gracia no es mostrada a nosotros para que nosotros podamos ver el privilegio que tenemos ahora. Que ahora no hay nada que impida para que nosotros podamos vivir la vida que a Dios le agrada. Aleluya. Antes, cuando no conocía la gracia, todo era un impedimento. La carne era un impedimento, el mundo era un impedimento, el viejo hombre era un impedimento, Satanás era un impedimento, todo era impedimento para que yo viva la vida en Cristo. Pero ahora, por medio de la gracia, ya no hay impedimento. Porque Jesucristo lo crucificó. Aleluya, gloria a Lo Dios. quitó del medio, todo lo que impedía Jesús lo quitó del medio. Ahora nos da libertad, no para pecar, sino para no pecar. Amén. ¿Se entiende, no, hermano? Amén, gloria a Dios. Y esto es precioso. Gracias, Señor. Sigamos Gálatas 4, hermano. Más venido el cumplimiento, voy a leer el 3. Así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos,
bajo los rudimentos del mundo. Éramos siervos. Cuando éramos niños, bajo los rudimentos, bajo las formas del mundo. Éramos niños en Cristo y vivíamos como mundanos. Sentíamos como mundanos, como pecadores. Pero ahora no. Cuando éramos, ahora ya no puedo decir que soy niño. Amén. Porque usted entendió ahora. Dios le hizo entender, no el pastor Encina. Dios le hizo entender. ¿No? Porque el único que nos puede hacer entender es Dios por medio de su Espíritu Santo. Dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, hecho súbito a la ley. Dios quiere decir que Jesús nació bajo la ley. Acá lo dice claramente, amén. Amén. Él nació bajo la ley. Como dice ahí en Juan, capítulo 1, versículo 14, si alguien puede leer eso. Juan 1, 14. Y también podemos leer Romanos 1, 3. Le doy los versículos para que después ustedes lo puedan estudiar en sus casas y gozarse, hermano. Amén, gloria a Dios. Juan, dijimos. 1:14. Sí, alguien me encontró, puede leer, hermano. Sí, hermano Juan, sírvase. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano. Dios fue hecho carne el verbo. ¿Y qué dice Juan, capítulo 1:1? Y el verbo fue hecho carne. ¿No? Y en Romanos 3, dijimos. 1:3. Sí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dios fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, pero Él se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne, nació por medio de una mujer. ¿No? Tuvo el mismo proceso que nosotros en cuanto al nacimiento. Fue concebido y nació como cualquiera de nosotros hubiéramos nacido. Gloria al nombre del Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué nació? ¿Para qué Jesús se hizo carne? ¿Para qué Dios se hizo carne? Dice el versículo 5. ¿Alguna hermana puede leer, hermano? 4 y 5 de Gálatas. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vio? Para redimir. Porque nosotros éramos pecadores, tenía Dios que redimirnos a nosotros, tenía que salvarnos a nosotros antes de poder cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque esa promesa se cumplió con nosotros también. ¿No? Que su descendencia iba a ser más numerosa. ¿No? Que sus hijos iban a ser más numerosos que las estrellas del cielo. Amén. Que Gloria a sus Dios. hijos iban a ser más numerosos que la arena que estaba a la orilla del mar. Y se tenía que cumplir esa promesa. Amén, gloria a Dios. Pero para que Dios la pudiera cumplir, era necesario que Jesucristo, que el Hijo de Dios se hiciera carne. Por medio de que Él se hizo carne, Él pudo redimir, no perdonar al hombre que creyera en Él. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén. Ahí en el capítulo 3:13 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, porque la ley, según la ley estábamos malditos, ¿no? Si los judíos que no cumplían la ley estaban malditos, más malditos estábamos nosotros, que ni siquiera teníamos ley, porque la ley no fue dada para el gentil, la ley fue dada para el judío, y los gentiles quieren cumplir la ley, que no fue dada para ellos. Para ninguna iglesia gentil fue dada la ley, cumplir los mandamientos. Eso no fue dado para nosotros, eso fue dado para Israel, para los judíos. Y ellos no pudieron alcanzar la justificación que era por la ley, no, sino que ellos
alcanzaron la condenación, el juicio que la ley imponía a aquel que violara uno de sus mandamientos. Y nosotros queríamos cumplir la ley, cuando la ley no fue dada para nosotros. Por eso nosotros ahora no tenemos temor. Vio que usted ahora ya no tiene temor, como tenía antes. Antes teníamos temor de mirar algo, antes teníamos temor del pastor, teníamos temor de cualquier tentación que estaba por ahí, siempre vivíamos en temor. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo la ley, bajo el ministerio de condenación. Pero ahora no hay temor, porque sabemos que no hay nada que nos pueda condenar a nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 5? Donde no hay ley, tampoco hay infracción de la ley. No hay condenación. Nosotros no podemos ser condenados porque no estamos bajo ninguna ley. Sobre la ley del amor nada más, la ley de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjese, alabado sea el Señor. Ahí en 2 de Corintios 5:21, algún hermano me podía buscar y leer. 2 de Corintios 5:21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Alabado sea el Señor. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aquel que no hizo pecado, lo hizo pecado. Para que nosotros llegamos a ser justicia de Dios en Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué temor? ¿Quién nos puede infundir temor? ¿Venir a la iglesia? ¿Sentir temor por venir a la iglesia? ¿Por qué vamos a sentir temor por venir a la iglesia? Si ya hemos pasado de condenación a vida. Amén, gloria a Dios. No estamos bajo un régimen de condenación o un régimen escrito en tablas de piedra, sino que estamos bajo la gracia, donde nosotros nos podemos acercar confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. ¿No le parece maravilloso, hermano? No, qué privilegio que tenemos a que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sabe los años que nosotros tuvimos en la legalidad? 18 años teniendo miedo de todo. Todo era pecado, todo era condenación. Y ahora, fíjese, el conocimiento de la gracia no nos llevó a pecar a nosotros. El otro conocimiento nos llevaba a pecar. Todo estaba prohibido. Y eso agitaba más el deseo de hacerlo. Ahora no hay nada prohibido. Y no tenemos deseo de hacer lo que no tenemos que hacer. Es decir, que la gracia no alimenta el deseo de pecar, sino que la gracia quita el deseo de pecar por amor a aquel que nos redimió. Aleluya, De la gloria a maldición. Dios. ¿No? Es contrario, hermano. Alabado sea su nombre. Y nosotros estamos tan contentos de haber conocido este mensaje de gracia. Amén, gloria a Dios. Usted venga confiadamente a la iglesia Gloria a Dios. y tome para usted lo que es para usted, y lo que no es para usted, déjelo. No tome para usted lo que no es para usted. Gloria a Dios. Tome las bendiciones. Lo que no es bendición no lo tome, hermano. Alabado. Más viendo el cumplimiento, ¿dijimos algún otro versículo que íbamos a leer? Más viendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿No? Fíjese, era súbdito a la ley. Como dice ahí en Mateo 5:17, ¿alguien me podría leer, por favor, hermano? Mateo 5:17 y también Lucas 2:27. Damos muchos versículos para que usted pueda ver por la palabra lo que se va predicando. Sí. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Claro, y como Jesús dijo eso, yo he venido para cumplir la ley, entonces se nos mandaba a todos a cumplir la ley, a todos nosotros también. Tomaban ese pasaje para que nosotros también cumplamos los mandamientos. Bendito el Señor. Pero él nació bajo la ley. Él era judío, no era gentil.
Por lo tanto, Jesús tenía que satisfacer a la ley, cumplir la ley por nosotros. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que cumplir la ley. Nosotros no podíamos satisfacer a la ley, no podíamos alcanzar la justicia de la ley por medio de cumplir los mandamientos. No podíamos hacerlo nunca. Por eso, cuando Jesús nació, Él nació bajo la ley, para satisfacer la ley, por nosotros. Nosotros nunca lo hubiéramos podido satisfacer a la ley, porque nosotros teníamos una naturaleza pecadora. Lucas 2:27 dijimos también, hermanos. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser conforme por él al rito de la ley. ¿Vio? Él nació bajo la ley. Fíjese, nació bajo la ley Jesús. Por eso no es lo mismo Jesús que Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No es lo mismo. Jesucristo es aquel que nació bajo la ley para satisfacer la ley. Jesús, dije, ¿no? ¿Dije bien? Dije Jesucristo. Jesús nació bajo la ley. Porque después de la grabación se nota todo. En cambio, Jesucristo, Él resucitó. Aleluya. Amén. Aleluya, para nuestra justificación. Aleluya. Alabado sea el Señor. Él venció. Si Él no hubiera satisfecho la ley, la justicia de la ley, no hubiera resucitado. Pero Él la satisfizo. La ley ahora está tranquila. La ley ahora está apaciguada. La ira de Dios está aplacada. Porque la ley estaba irada contra el hombre. Porque el hombre no podía cumplir su demanda. Y vino un hombre y la cumplió. Y ahora ese hombre que la cumplió resucitó. Y ya no se llama más Jesús. Ahora se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. El Hijo de Dios fue ungido. Romanos capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: mas viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, al cual clamamos Abba Padre. Ahora tenemos que ver que no es lo mismo el Espíritu de Cristo que el Espíritu Santo. No es lo mismo. Porque cuando Jesús nació, cuando Él se hizo carne, Él tenía su propio espíritu. Dios le dio su espíritu al Señor Jesús. Y ahora vemos en el río Jordán, cuando Él se va a bautizar, vino el Espíritu Santo, ahí vemos otro espíritu. Y también vemos la voz del cielo, o escucharon la voz del cielo, otro espíritu que hablaba desde el cielo. Fíjese. Entonces, no es lo mismo recibir el Espíritu de Cristo que el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu de Cristo, lo recibimos cuando recibimos la palabra de la gracia, cuando creemos. Los legalistas recibieron el Espíritu de Cristo, porque ¿cómo recibieron a Cristo? Por la fe. Ellos creyeron. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? ¿Lo recibe como su Señor y Salvador? ¿Cree en su corazón? Sí. Bueno, por fe lo recibieron. Fíjese qué maravilloso. Aleluya. Entonces, una cosa es el Espíritu de Cristo, como dice acá, por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Y acá cuando hablamos de corazón, yo interpreto que esto es, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, somos sensibles a la voluntad de Dios. Así como fue su Hijo. El corazón de Jesús era sensible a la voluntad de Dios. Él no vivía sino para satisfacer la voluntad del Padre. Amén, gloria a Dios. Él vivía para que su Padre estuviera satisfecho con él.
A él no le importaba lo que los hombres pensaran de él. A él lo que le importaba es lo que Dios pensaba de él. Lo que el Padre pensara de él. Él todo lo hacía por amor a su papá. No, él quería que su papá estuviera contento, por así decirlo, humanamente hablando. Entonces, él tenía un espíritu, ¿no? Un corazón, por así decirlo, tenía un corazón que buscaba eso. Y nosotros hemos recibido el espíritu de su Hijo. Es decir, que hemos recibido la misma sensibilidad, el mismo corazón que él tenía. ¿Se entiende, hermano? Amén, gloria a Dios. Y eso se llama desarrollo espiritual. Aleluya. Esto se llama crecimiento espiritual. Antes no lo sabíamos, que teníamos un corazón semejante al de Cristo, un sentir semejante al de Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos el espíritu de su Hijo? Cuando tenemos la sensibilidad de Él, cuando tenemos el amor de Él en nosotros. ¿Y qué busca ese amor? Satisfacer al Padre. Eso busca el amor. Entonces, por cuanto sois hijo de Dios, envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, y el cual clama Abba Padre. ¿No? Es decir, que tenemos el espíritu de adopción, o el espíritu de calidad de hijo. Nosotros somos hijos de Dios. No somos adoptados, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Clamamos Abba Padre. Y así nuestro corazón clama al Señor. Padre amado, Padre querido, cuánto te amo. Te amo, Señor, porque tú eres mi papá. Así como hacen los niños, nuestros hijos, con nosotros los padres. Ellos cuando eran más chicos, ahora son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, pero cuando eran chicos iban creciendo y nos besaban, estaban encima de nuestros hombros, nos acariciaban, y era tanto amor lo que nosotros recibíamos. Nos satisfacía más el amor que ellos nos brindaban que lo que nos hacían renegar. Porque a veces renegamos no porque ellos nos hacen renegar, sino porque nosotros estamos aprendiendo la paciencia. ¿No? Y cuando esto de aprender la paciencia, eso no es fácil, ¿no? Para ser muy paciente hay que tener más de 11 hijos, 12. Entonces usted ve a una mujer con 12 hijos que tiene una paciencia, no es lo mismo la que tiene 12 que la que tiene 1, o 2, o 3. Cuanto más hijos tienen, más paciencia tienen. Imagínense los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Dios está, una paciencia inmensa tiene nuestro Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Fíjese, no dice en vuestro espíritu. Dios no dice en vuestro espíritu, dice en vuestros corazones, es decir, en la parte más sensible de nuestro ser, ¿no? El cual clamaba a Padre. Así que ya no eres más siervo. Ya no eres más un pecador. Eso es lo que está diciendo. Ya no eres más un pecador. Aleluya. Ya no eres más un carnal, ¿no? Entregado a los deseos, a las concupiscencias de la carne. Ya no. Ya eres un hijo de Dios, ¿no? Una hija de Dios, que busca agradar a Dios en todo, como Jesús mismo. Así que ya no eres más siervo, sino que ya eres hijo. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? No, nada, ya es un hijo de Dios usted. Si somos hijos, ya no somos siervos. ¿Qué significa? Ya no somos pecadores. Ya no somos, porque antes éramos siervos del pecado. Pero ahora no somos siervos del pecado, ahora somos siervos del Señor. Amén. Somos hijos de Dios. Aunque Dios no nos llama siervos, sino que nos llama hijos. Amén. Hijos amados. Amén. Veo que el diablo le dice a Jesús en la tentación: si eres hijo de Dios, dice, está escrito, tírate, ¿no? Tírate, porque está escrito que mandará a tus ángeles para que no tropieces en piedra. Pero el diablo no podía decir, si tú eres el hijo amado de Dios. El diablo no puede decir eso. Puede decir, si tú eres hijo, pero hijo amado.
Nosotros somos hijos amados. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ama de tal manera. Aleluya. Dios te ama de tal forma, ¿no? Que Él nunca te va a bendecir, ni me va a bendecir a mí por lo que yo haga o deje de hacer. Él me va a bendecir por lo que yo soy. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? Hijo de Dios. Hijo amado de Dios. Aleluya. ¿Se entiende, hermano? Y esto es precioso. Con cuánta confianza nosotros podemos ir a Dios. Amén. Porque los hijos, cuando ellos nos ven enojados, es como que nosotros no los amamos. Y es como que no quieren acercarse, porque estamos enojados. Pero si el hijo sabe que nosotros le amamos como hijos amados, ellos van a venir siempre con mucha confianza. Y se tiran encima y bueno, y lo que hacen los hijos. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano. No quiero detener mucho porque hace calor. Le invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias por ver a nuestro hermano, a nuestra hermana. A la hermana, hermano Mario, que el Señor le bendiga. Hermano Mario que comenzó un nuevo negocio. Vamos a estar orando por el hermano Mario, ¿no? Que el Señor lo prospere grandemente. Necesitamos, hermanos, que prosperen mucho, que ganen mucho dinero, pero que no se enamoren del dinero, porque ya están enamorados de Cristo. No, porque se necesita, ¿no?, expandir este mensaje. Este mensaje se puede expandir con dinero, no con amor al dinero, con dinero, porque hay que mandar al hermano Nicolás afuera de la iglesia para que lleve el mensaje de la gracia, al hermano Juan, ¿no?, y a otros hermanos que vendrán, al hermano Mario, que lleve el mensaje de la gracia para otros lados, donde Dios nos abra puertas, y eso no se puede hacer sin dinero. Que el Señor prospere a los hermanos que trabajan, que tienen buenos trabajos, que puedan ellos apoderarse de las riquezas que son suyas y que están en las manos de Satanás, que se puedan apropiar por no hijos solamente, sino en nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros ya dejamos de ser esclavos, dejamos de ser siervos para ser hijos tuyos, Señor. Hombres y mujeres libres para poder vivir para ti. No hay ningún impedimento para que nosotros vivamos una vida en santidad. No hay ningún impedimento para que nosotros vivamos una vida en temor. No hay ningún impedimento para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, Señor. Todo lo que impedía tú lo llevaste a la cruz y lo crucificaste, Señor amado. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Ahora nos apropiamos de esta tu palabra, Señor, y nos declaramos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en el Señor nuestro. Gracias, Señor, por esta fe, por esta confianza que produce tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ahora te pido que acompañes a los hermanos, a las hermanas de regreso a su hogar. Que ellos puedan, Señor, llevar en su corazón esta palabra. Y esta palabra pueda producir en ellos, Señor, tu voluntad, Señor. El crecimiento, el desarrollo del hombre espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén. Dios. Gracias, Señor.